En Mad Women Fest, cada año, había un mega concierto contra la violencia de género. Este año, Mad Women Fest seguirá luchando contra la violencia de género. Y nuestras Mad Women seguirán hablando de ello. Soy Antonio Najarro. Porque cualquier signo de violencia es totalmente injustificable, yo me uno hoy y el resto de los días del año a luchar contra la violencia de género. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, que los sueños se me rompan en pedazos. Lleváis más de 20 siglos soportando toda esta carga. Soy un caso un poco particular porque entre mi abuela, mi madre, mi hermana y mis tías y mis primas y mis primos y todo, pero yo eso lo he normalizado. Ojalá lo que a mí me ocurrió en mi vida sea lo que está por venir. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que enciendes mi pena. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas. Que hay muchas necesidades y que comunicar todavía muchas acciones y hay que educar mucho en nuestra sociedad y somos responsables, ¿no? Los adultos somos responsables precisamente de eso, de educar, de fomentar el respeto, de fomentar que a través de las redes haya mensajes posibles para mejorar entre estas nuevas mujeres, sobre todo, ¿no? Las nuevas generaciones, y concienciar para que estos hombres y estas mujeres sean responsables, sean, por supuesto, respetuosos y aprendamos todos a compartir desde el amor y el cariño que tenemos que procesar unos a otros. De las cosas que más me preocupan de este tema es que está ocurriendo también con gente muy joven. Nosotros hubiéramos pensado que era un tema cultural, de hombres que están educados con una cultura muy machista, gente mayor, lo que sea, pero se está dando en chicos de 18 años. Y a mí esto sí que me preocupa, porque mucho de esta violencia de los chicos jóvenes contra sus parejas tiene que ver con lo que ellos ven en Internet, ¿no? Y el hecho de que hay mucha gente joven que se inicia sexualmente en Internet, viendo vídeos que además siempre tienen unas actitudes muy machistas. El otro día precisamente estaba escribiendo un artículo sobre este tema. Entonces, estos canales, fíjate que la edad en la que los niños empiezan a entrar en este tipo de lugares para informarse de asuntos de sexo, la edad son 8 años, imagínate. Y entonces todas esas actitudes que estamos viendo, la manada, las violaciones en grupo, todo lo demás, tiene mucho que ver con lo que ellos aprenden en Internet. Que el hombre se dé cuenta de cuál es su papel y dónde tiene que estar, que pegar a una mujer o hacerle daño no sé, le deja en un lugar muy malo, ¿no? Y más o menos también si tienen hijos y están en una casa y los niños crecen así, pues es como una cadena que nunca se corta, ¿no? ¿Quién no puede estar en contra de eso? ¿Quién no puede estar en contra de eso? La situación de la violencia es un tema
muy preocupante, que no va hacia atrás, sino al revés, que los datos claramente dicen que son muchas las mujeres que son víctimas de violencia, y si nos centramos en el binomio mujer y discapacidad, pues los datos todavía se agravan más, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de las mujeres en general, el 13,8% manifiestan haber sido víctimas de violencia física o sexual. En el caso de las mujeres con discapacidad estamos hablando de un 20,8%, ¿no? Ya los datos de por sí son alarmantes, y que muchas mujeres acaban adquiriendo discapacidad como consecuencia de vivir esa violencia. No sé si podré recordar cómo son los colores, cómo es el paisaje o cómo es el mar. Y nunca más volveré a ver el rostro de mis hijos. Aquel golpe me quitó la vista. Y ahora no sé cómo ver por mí y por ellos. Yo me imagino la situación terrible de alguien que tiene un matrimonio disfuncional y se ve encerrado con esa persona, que además los agravios se multiplican, ¿no? O sea, que si ya se llevan mal, aquello echa chispas por todos lados. Yo creo que ahí lo único que tendríamos que hacer hincapié es decir que de alguna manera las personas que oigan esto o que lo presencien, o los vecinos o todo lo demás, tienen que estar muy atentos. Antes había un poco la mentalidad de decir, bueno, esto no es asunto mío, esto es un tema privado, ¿cómo me voy a meter en un asunto de matrimonio? Se tiene que involucrar las personas de alrededor, ¿no? Que si tú ves algo que pueda parecer maltrato, o que estés atento a las señales, porque muchas veces las mujeres ni siquiera quieren hablar del tema. O sea, tú le preguntas y ella te dice que está bien y no está. El confinamiento pues ha agravado enormemente la situación de las personas con discapacidad, y en particular el de las mujeres con discapacidad. Como los recursos que ofrecen las administraciones, tanto locales, comunitarias como estatales, pues no están adaptados a las necesidades de las mujeres con discapacidad, pues ni siquiera tienen la opción de acceder a esos recursos, ¿no? Y eso, claro, es una barrera muy importante para que puedan salir de esa violencia. Las casas de acogida no están adaptadas para las mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia o la propia información, ¿no?, preventiva de que las propias administraciones pues hacen pública para que las mujeres conozcan esos recursos y puedan utilizarlos, ¿no? Sin miedo al fracaso ni a las despedidas, viviendo el presente con el alma encendida. Oh, no. Apoyarnos unas a otras es una necesidad y además es una obligación y un deber. Yo esta conciencia la tengo y quería simplemente pues comentaros que por mi labor he tenido muchísimas oportunidades de realmente de entender las diferentes violencias a las que a veces pues nos hemos visto un poco sometidas las mujeres. Entonces, pues todo mi apoyo para todas esas mujeres que necesitan ese apoyo y esa ayuda de muchas maneras, en muchas clases sociales y en muchas etapas de su vida. Yo, por desgracia, tengo amigos, amigas que les ha pasado, y incluso que las han violado, y ahí están por ahí esas personas, ¿no? Yo considero que esas personas no deben estar andando por la calle. Es que de verdad soy la persona menos violenta del mundo
Y yo todas esas cosas me impactan mucho y me duelen mucho, muchísimo, te lo juro, Y soy muy defensor, por ejemplo, de mi gente, de mis mujeres, de mi casa. No te pueden ni imaginar, no te pueden ni imaginar. O sea, a mi hijo eso se lo inculcó desde chiquitito. Siempre, desde muy pequeñito, siempre le digo, jamás en tu vida le pongas la mano a una mujer, que claro, como son pequeños, muy pequeñitos, dicen, bueno, y si me pega una mujer, tal, cuando tiene 8 años, digo yo, si te pega una mujer, se lo dices a la profesora o se lo dices a quien sea y ya está, pero jamás en tu vida le toques un pelo a una mujer, nunca en la vida, porque hay que quererla, mimarla. La educación es completamente básica, pero para todos los aspectos de la vida. Para mí es un honor también formar parte del Mad Women Fest, porque es un proyecto que adoro, lo sabes, es un proyecto en el que creo, es un proyecto que tiene un gran presente, pero sobre todo que tiene un gran futuro y porque resalta, visibiliza cuestiones como esta, como la violencia de género. Lo decías tú muy bien, se ha agravado con la crisis. Imaginaros esas mujeres, porque los datos de Naciones Unidas son demoledores. 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida en el mundo. Es decir, de cada 3 mujeres que conocemos, 1. Y nosotras tenemos la obligación, toda la sociedad, esto no es una cuestión de mujeres, de luchar contra esa lacra social, porque no podremos alcanzar ningún objetivo dejando a esas mujeres en el camino. Nosotras tenemos proyectos conjuntos para visibilizar y sobre todo para hacer pedagogía, para decirle a la gente que salir de la violencia de género es posible, pero que hay que sacar a esas mujeres y eso se hace en alianza, se hace con el compromiso de las administraciones, porque de nada nos sirve tener buenas leyes por las que hemos luchado, ¿verdad, Pilar? Porque sí. Cuando nos hablaba de las leyes contra la violencia de género, nosotras ya reivindicábamos cada 25 de mes esa ley que tanta falta hizo. Y es verdad que tenemos la ley, pero la gente pues sigue comportándose como asesinos, el machismo es una realidad y las mujeres siguen muriendo. Y tenemos que unirnos todos. Y acciones como las que tú diriges y proyectas, como el Mad Women Fest, pues son necesarias, porque la cultura es un instrumento para cambiar la sociedad. Todos pensamos que la violencia de género es algo que le pasa a otros y la realidad es que cuando uno vive en una sociedad en la que se permite que ocurran estas cosas, cualquier día ese otro podemos ser nosotros. El arte y la cultura son también armas contra la violencia. Mad Women Fest, contra la violencia de género. Porque sí, por más que lo intento no tengo remedio, por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así, porque si no puedo ser sin ti, no ser sin ti, como el que ama sin más, ser sin ti, ser sin ti. Muchísimas gracias.